noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues estamos de plácemes porque está en nuestro programa un personaje de talla internacional, un hombre muy reconocido a nivel mundial, Premio Nobel de la Paz 2007, como parte del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Está aquí Rajendra Kumar Pachauri, un hombre que, bueno, pues ha dedicado su tarea y su colaboración principal al tema del cambio climático con presencia mundial, como digo. Está en México porque participará de la 8ª edición de Cinema Planeta, este festival de cine y medio ambiente de México, que se lleva a cabo en los próximos días en Cuernavaca, Morelos. Estarán participando muchas personalidades, pero en particular Rajendra Pachauri como una figura estelar del 19 al 24 de abril. Y le agradezco que, estando en México, nos permita conversar con nosotros unos minutos. Bienvenido, Rajendra, en este programa con este tema que impacta pues a todo el planeta. Buenas noches. Thank you. Good evening. Buenas noches. Se ha dicho muchísimo del cambio climático. Hay foros, hay discusiones, hay cumbres mundiales, pero yo le pediría a un experto como usted que nos explique en lo básico qué es el cambio climático. ¿Cómo lo contaría a alguien que no tiene ninguna idea de lo que es? Lo que ha sucedido es que desde que el mundo comenzó con la industrialización, hemos estado utilizando combustibles fósiles para transportarnos, para la actividad industrial, para nuestros hogares, y cuando estos combustibles se queman, liberan dióxido de carbono. La industria y nuestro estilo de vida también son responsables por una serie de gases diversos que se llaman gases invernadero. Lo que ha sucedido es que se van a la atmósfera y la concentración de estos gases ahora ha llegado a niveles donde está afectando al clima, debido al calor que llega del sol, la energía que fluye a la tierra. Parte de ello, una buena parte de ello, se refleja de regreso hacia el espacio exterior. Pero digamos, en este pedazo donde se concentran los gases, lo que debería ser liberado hacia afuera se regresa. Y el resultado es que tenemos este calentamiento de la superficie de la Tierra. Así es dicho de manera simple, porque cuando la Tierra se desequilibra, hay inequilibrio durante cientos de miles de años, se ve afectada por este exceso de calor, y luego cambian los patrones de viento, la cantidad de lluvia, así como otros cambios que tienen que ver con el sistema climático. Por ejemplo, ahorita tenemos muchos más eventos extremos como ondas de calor, precipitaciones extremas, es decir, que en muy breve tiempo cae muchísima lluvia. Tenemos el derretimiento de los cuerpos de hielo y la expansión de los océanos. El nivel del mar se eleva. Es decir, hay todo tipo de problemas que el cambio climático está produciendo a todas las especies vivientes, incluyendo los seres humanos. Aquí la tragedia es que somos responsables de causarlo, y por ello ahora tenemos que presentar soluciones. Hay polémica en algunos sectores, hay algunas personas e instancias que afirman que el cambio climático no es producto de la acción de la humanidad, no es producto de la industrialización o de lo que significa el progreso, digámoslo así. ¿Qué dice sobre esa polémica? ¿Qué dice sobre quienes niegan lo que acaba usted de decir? Quisiera yo aclarar que a lo largo de los últimos 12 años las cosas han cambiado sustancialmente. Yo me acuerdo cuando yo me volví presidente del IPCC, probablemente sí había una gran cantidad de personas que cuestionaban la validez científica del cambio climático, pero pues ya no, porque hemos visto cómo se ha reflejado en París, donde el acuerdo de cambio climático fue firmado y casi cualquier país del mundo lo firmó. Yo diría que la mayoría de los países hoy día, la gente comprende, entiende científicamente que el clima de la Tierra está cambiando debido a las acciones humanas. Sí, hay un grupo pequeño que aún quiere ponerse en el terreno opuesto, tal vez porque sienten
que no se ha notado, tal vez porque tienen intereses creados. Por ejemplo, cuando se hizo toda la parte de tabaco, de lucha contra el tabaco, se negó durante cientos de años que hubiera ningún enlace entre el tabaco y el cáncer en los seres humanos. Esto porque querían seguir con sus ganancias fáciles. Así que puede haber intereses creados, pero a mí me gustaría decir, y me enorgullece decir, que aquellos quienes no creen en la realidad científica de cambio climático, hoy día son una verdadera minoría. Y el consenso científico en todo el mundo es mucho más fuerte. Así que yo siento que hay que aceptar el hecho, seguir adelante, encontrar soluciones para poder lidiar con este problema, porque si no, todos nosotros lo sufriremos, nuestros hijos, sus hijos lo sufrirán. Y no podemos darnos el lujo de permitir esto. Es decir, yo le pido a estas personas que, aunque no crean en el cambio climático, que como ya dije, son un grupo muy pequeño, vamos a suponer que estoy bien. ¿Cómo van a reaccionar ante esta realidad 20, 30 años después de hoy? ¿No sentirán que habían sido sumamente irresponsables y que tal vez debieron haber aceptado la situación y no dañar las cuestiones básicas de este planeta? Todo lo que tenemos que hacer presenta beneficios. Por ejemplo, si puedes recortar el uso de los combustibles fósiles, no tendrías el nivel de aire contaminado que tenemos en Ciudad de México, porque también se reduciría. Podríamos utilizar medios de transporte que no tengan emisiones de dióxido de carbono, así como también de otros contaminantes. Así que, como te comento, son cosas muy buenas que debemos hacer de todas maneras. Tendríamos un aire mucho más limpio, los niños estarían mejor, sus hijos también, y nosotros también. Bueno, menciona la Ciudad de México, esta ciudad grande, muy grande, con contaminación, con problemas serios de contaminación. ¿Cuáles son las cosas que en lo inmediato puede hacer una ciudad como esta? Pues cada uno de nosotros primeramente tiene que estar consciente del hecho de que todo lo que consumimos, todo lo que hacemos, se expande y deja una huella de carbono en particular. Así que tenemos que ser muy conscientes de esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, debemos asegurarnos que si estamos moviéndonos de una habitación a otra en nuestra casa, debemos apagar las luces antes de irnos. Debemos tratar de utilizar dispositivos de luz eficientes, de ahorradores de energía, de ser posible, con el aire acondicionado, por ejemplo. Cuando vas a un hotel, por ejemplo, en la mayoría de los lugares del mundo, la temperatura es tan baja que solo puedes dormir si te pones la colcha. No, para mí, eso es un desperdicio terrible de energía. Tenemos que poner el termostato a un nivel donde estemos, digamos, apenitas en el umbral de sentirte confortable, y no. Todas estas cosas requieren un cambio. Cuando tiene que ver con transporte, debemos asegurarnos que, en la medida que sea posible, si puedes irte caminando, hazlo. Si puedes tomar el transporte público, hazlo. Si es posible utilizar la bicicleta, hazlo. Y todos estos medios que nosotros también nos harán más sanos. De otra manera, como seres humanos, ahora solamente te subes a un auto, y aún si vas a medio kilómetro a comprar algo a la tienda, te subes al auto. Así que necesitamos hacer que cambien estos hábitos, y los medios están allí. Ahora también podemos utilizar la energía solar en forma de fotovoltaje solar. En muchas ciudades hoy día tienen esta situación solar en sus techos para asegurarse de producir electricidad sin ninguna emisión de gases invernadero. Así que si somos conscientes de lo que necesitamos hacer, podemos encontrar la forma de hacer muchas cosas en nuestras vidas. Rajendran, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación en un momento más. Bueno, regresamos en esta conversación con el doctor Rajendra Pachauri. ¿Cuáles son los escenarios para el mundo si se toman las medidas correctas? ¿Y cuáles si no se toman las medidas correctas? Pues mira, si no tomamos las decisiones correctas, entonces se va a seguir elevando el nivel del mar. Hemos calculado en el IPCC, nuestros informes, que pueden llegar a 98 centímetros al finalizar este siglo,
que es casi un metro. Hay muchas pequeñas islas que tienen áreas muy bajas, como Bangladesh, que tiene una altísima población, y hay partes de México en sí. También, si tú ves los Estados Unidos, Florida, Luisiana, partes de California, todo esto se ve amenazado por la elevación del mar. Hawái, por ejemplo. Así que considero que es sumamente importante para nosotros darnos cuenta que a medida que se elevan los riesgos de mayor cantidad de gente, la agricultura se va a ver afectada. Hemos calculado que con el aumento de temperatura más allá de 1.5, 2 grados Celsius, la productividad de la agricultura se reducirá. Y hay que recordar que en este planeta, para el 2050, vamos a tener ahorita tenemos arriba de 7,000 millones de personas. ¿Cómo vamos a alimentar la cantidad que tendremos en aquel entonces? Si baja la agricultura, si ves la salud humana, todas las enfermedades van a aumentar, porque va a haber más pestes, va a haber más enfermedades, va a haber más plagas, todo se va a multiplicar. Todo eso va a crear problemas, las ondas de calor van a crear problemas. Esto sin hablar de la destrucción de la biodiversidad. Hay una serie de especies que gradualmente han quedado eliminadas por nuestras prácticas, por la forma en que vivimos. Y si nosotros no limitamos el aumento de temperatura y el cambio climático, habrá muchísimas más especies que desaparecerán de la Tierra. Hemos creado problemas muy graves para aquellos que ya nacieron hoy, porque todos aquellos que ya nacieron hoy tienen una expectativa de vida de unos 90, 95 años. Hoy día, ¿quién lo sabe, no? Y hay que preocuparnos por ellos. Ellos tienen que preocuparse por su futuro también. Por eso yo personalmente creo que tenemos que trabajar con la juventud del mundo. Y yo voy a trabajar con Cinema Planeta para asegurarme que la juventud de México, que tienen una enorme cantidad de gente joven en este país, que ellos se movilicen, que tomen el liderazgo. Y es muy fácil hacer algunas de las cosas que yo he venido mencionando. Tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra responsabilidad ante el planeta Tierra. Si nosotros no ejercemos esa responsabilidad, sí, vamos a tener cambios abruptos y irreversibles, los cuales la sociedad humana y todas las especies vivas sufrirán gravemente. ¿Qué opinión le merece, doctor Pachauri, la última cumbre sobre el cambio climático, sobre lo que deciden los países hacer? ¿Es suficiente? ¿Es modesta? ¿Qué opinión tiene sobre la última cumbre? Pues mira, la cumbre de París, hasta cierto punto, creo que fue un gran éxito, porque todos los países del mundo decidieron acordar sobre algo. Pero no es suficiente, es tan solo el inicio. Porque después de esto, no hay compromisos serios que se hayan implementado por parte de este acuerdo. Estos países en sí son quienes han decidido lo que van a hacer. Está bien, es un inicio, y yo esperaría que la comunidad, que las personas en todo el mundo, incluyendo México, se den cuenta de que son residentes del planeta Tierra todos, y por ello tenemos que hacer mucho más. Por eso pienso que el conocimiento va a ser algo crucial para empujar el éxito del Acuerdo de París. Pero si no hacemos nada, pues claro que París va a haber sido un fracaso. París nos da esta oportunidad, pero no nos da la solución final. Esa solución final está en nuestras manos, en las manos de la juventud de este mundo. Así que yo diría que es solo el inicio, pero seguimos teniendo que recorrer un largo camino aún. Las medidas que se tendrían que tomar afectarían al modelo económico dominante. No es fácil, por supuesto, para los países. ¿Se tiene que reinventar la economía? ¿Reinventar la humanidad entera? No, yo creo que lo que en realidad necesitamos es crear un mapa a seguir. Sí, hay algunas cosas que requerirán cambios radicales, obviamente. No se podrán implementar inmediatamente, pero habrá muchas cosas que podremos hacer hoy mismo. Con lo cual,
Se generarán más empleos, porque, por ejemplo, si tú ves moverte de combustible fósil a cosas más creativas y más seguras, por el momento, quién sabe. Por ejemplo, ya bajó el precio del petróleo en estos momentos, pero probablemente a 2 años pueda volver a elevarse el precio. Vamos a suponer que llegue a los $100 el barril otra vez. Pues vamos a tener problemas graves. Y yo considero que la energía, la seguridad, van a ser vistas muy bien por algunas de las naciones que están conscientes del cambio climático. También considero que hay energía renovable y tecnologías que, de hecho, se calcula que generen más empleos. Así que se está generando esta transición mediante la cual podemos tener un beneficio, el mundo entero. Y es muy importante planearlo con mucha cautela y poner políticas, implementarlas por los cambios que se vayan dando con cautela, orquestadas. Y es aquí donde pienso que quienes hacen las políticas realmente necesitan estar muy bien informados, deben ejercer esto en su mente para asegurarse de que se genere el cambio sin causar una disrupción o interrupción mayúscula. Si el público tiene conocimiento, si quienes toman las decisiones tienen conocimiento, podemos seguir ese camino. Claro que el mundo se está ajustando a muchas cosas en el pasado que han sido muy difíciles. Hemos tenido guerras. Todo el mundo decía que se iba a colapsar el mundo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad el mundo continuó y pudo seguir haciendo una transición hacia un futuro económico mejor. En 1973-74 se cuadruplicaron los precios del petróleo. Como resultado de esto, las economías en todo el mundo pues se vieron muy afectadas, pero nos hemos ajustado en 4 o 5 años. Algunos países lo hicieron extremadamente bien. Así que yo creo que si somos inteligentes, si nos centramos, nos enfocamos y podemos encontrar una manera que pudiera presentar beneficios económicos, no daños económicos en cualquier parte del mundo. Hace un momento ya Rajendra habló de los jóvenes, de los niños. ¿Va a tener usted un encuentro con maestros en México en los próximos días? Miles de maestros van a estar escuchándolo a usted en este encuentro a través de un sistema en línea. ¿Cómo enseñar a enseñar sobre el cambio climático? ¿Cómo hacer que los niños, los jóvenes y los maestros tomen el tema del cambio climático como una prioridad en su vida? Creo que es algo sumamente importante de hacer. No es fácil este desafío, pero creo que también necesitamos poder cambiar el sistema de valores. Como sociedad, compramos y compramos cosas y las tiramos, nos hemos vuelto muy consumistas, la gente se pone un vestido y lo tira. En mi propia vida, yo trato de practicar lo que digo, Yo he sido vegetariano desde hace muchísimos años porque me doy cuenta que el ciclo de la carne es muy intenso en emisiones. Tengo ropa que utilizo desde hace 40 años. Mi familia se enoja mucho. ¿Esa camisa? ¿Es that shirt part of it? No, esta sí es nueva. Esta sí es nueva. Es de Yucatán, ¿no? Actually, I got this as a present. A mí me la regalaron. Fue un regalo del secretario de Medio Ambiente anterior. Pero la tengo hace 5 años y mira, está hermosa y la amo. Pero tiene ropa de hace 40 años. Sí, tengo ropa de hace 40 años, pero además me la pongo. Y no veo razón por la cual no debería de hacerlo. Y a menudo la moda regresa. Y lo que estaba de moda hace 40 años, ahora otra vez está de moda, ¿o no? Retro, claro. El punto que estoy haciendo es que tienes que ser atractivo también para los niños, es decir, para cambiarles sus valores. Tenemos que darnos cuenta que la felicidad no proviene de consumir más y más. La felicidad proviene de las amistades, del amor, de la espiritualidad. Y somos una sociedad, México, India, por ejemplo, que cree en la cultura, que cree en las tradiciones, que cree en los valores humanos. Una vez que has logrado esto, entonces la gente comprenderá la ciencia del cambio climático. Van a poder entender que nosotros aquí, seres humanos, a través de nuestros hábitos, a través de nuestro estilo de vida, estamos creando un impacto brutal en el clima de este planeta. Y después les decimos acerca de las cosas que pueden hacer en su propia vida. A mí me gustaría ver
que en las escuelas, en las universidades, los estudiantes hicieran cosas en sus instituciones, en sus comunidades, que les dijeran a los adultos de sus hogares, a los amigos de sus padres, que hicieran las cosas correctamente. Podemos empezar un movimiento y yo creo que esto hará una diferencia brutal. Sandra, vamos a hacer una última pausa y regresamos en la parte final. Bueno, regresamos en la parte final con el doctor Rajendra Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007, hablando del cambio climático y otras cosas. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final de esta charla con el doctor Pachauri. Por cierto, este domingo 24, para quienes viven en México, el domingo 24 estará en una conferencia magistral en el Teatro Campo de Cuernavaca, Morelos, en esta octava edición de Cinema Planeta, que bueno, ya está a punto de iniciar y que bueno, pues tendrá muchas actividades. ¿Qué es lo que un hombre como usted, que ha recorrido el mundo, supongo que varias veces, cuáles son las ideas principales, las 3 ideas con las que la gente debe quedarse después de esta entrevista? Pues yo considero que la primera idea que debemos aceptar, que es que todos somos residentes del planeta Tierra, todos vivimos en esta nave espacial, todo lo que hacemos dentro de esta nave espacial se queda en esta nave espacial. Si produces mucho desperdicio, ahí se queda. No puedes deshacerte de nada y de una u otra forma va a regresar y te producirá un impacto. También debemos entender que la naturaleza es muy tolerante. La naturaleza ha sido muy buena con nosotros, nos ha dado todo, nos ha dado la vida, nos ha dado belleza, pero no debemos dar por sentada la paciencia de la naturaleza, porque si nos sobrepasamos de cierto punto, en cuanto al cambio climático, vamos a tener cosas muy abruptas, irreversibles los cambios, y se dificultará mucho para todas las especies vivir en este planeta. Lo tenemos que entender. Y en tercer lugar, también debemos mantener en mente el hecho de que muchas de las cosas que sí podemos hacer están en nuestro alcance fácilmente, no van a costar más dinero. Por ejemplo, hoy el costo se ha reducido mucho más de lo que se esperaría, incluso hace 5 años, de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no irnos a la energía limpia en vez de la energía fósil? Dejémosla bajo el subsuelo. Podemos utilizarla para otros propósitos, pero en cuanto a energía, producción de energía, ¿por qué no usar fuentes que no emitan contaminantes? Y por último, creo que también debemos recordar que la felicidad humana no recae solamente en el consumismo, en producir y consumir cada vez más. La felicidad humana recae en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en las amistades, en el amor, en la dimensión espiritual de nuestras vidas. Si logramos recordar esto, estoy seguro que los problemas que estamos enfrentando se pueden limitar. Y me gustaría creer que en este sentido, México será un líder, porque ustedes son una sociedad que cree en todas estas cosas, tienen cultura, tienen tradición, tienen compañerismo, tienen amistad, tienen un gran sentido como comunidad responsable, y creo que México puede liderar para lidiar con el cambio climático. Rajendra, le agradezco mucho este tiempo para CNN y esta conversación. Bienvenido a México y gracias por estar aquí. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle en esta conversación. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana. Gubernamental de expertos sobre cambio climático. Está aquí Rajendra Kumar Pachauri, un hombre que, bueno, pues ha dedicado su tarea y su colaboración principal al tema del cambio climático con presencia mundial, como digo. Está en México porque participará de la 8ª edición de Cinema Planeta, este festival de cine y medio ambiente de México, que se lleva a cabo en los próximos días en Cuernavaca, Morelos. Estarán participando muchas personas. Pediría a un experto como usted que nos explique en lo básico qué es el cambio climático, ¿cómo lo contaría a alguien que no tiene ninguna idea de lo que es?
Lo que ha sucedido es que desde que el mundo comenzó con la industrialización, hemos estado utilizando combustibles fósiles para transportarnos, para la actividad industrial, para nuestros hogares, y cuando estos combustibles se queman, Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues estamos de plácemes porque está en nuestro programa un personaje de talla internacional, un hombre muy reconocido a nivel mundial, Premio Nobel de la Paz 2007, como parte del grupo intergubernamental. Liberan dióxido de carbono. La industria y nuestro estilo de vida también son responsables por una serie de gases diversos que se llaman gases invernadero. Lo que ha sucedido es que se van a la atmósfera y la concentración de estos gases ahora ha llegado a niveles donde está afectando al clima debido al calor que llega del sol, la energía que fluye a la tierra. Parte de ello, una buena parte de ello, se refleja de regreso. Pero en particular Rajendra Pachauri como una figura estelar del 19 al 24 de abril. Y le agradezco que, estando en México, nos permita conversar con nosotros unos minutos. Bienvenido, Rajendra, en este programa con este tema que impacta pues a todo el planeta. Buenas noches. Thank you. Good evening. Buenas noches. Se ha dicho muchísimo del cambio climático. Hay foros, hay discusiones, hay cumbres mundiales, pero yo